Hola, ¿qué tal mis amados? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén sintonizándonos esas hermosas familias. Recuerden, soy el pastor Gabino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia de aquí de Coitlán. Estamos en la serie 7 días en la presencia del Espíritu Santo y precisamente hoy vamos al día 3. Espero que este tema sea de gran bendición para sus vidas. Hoy vamos a ver este tema que lleva por título El Espíritu Santo es Dios. Y entonces, comenzamos. Bueno, en esta ocasión vamos al día número 3. Estamos 7 días en la presencia del Espíritu Santo. Y bueno, en esta ocasión quiero dar una enseñanza que lleva por título El Espíritu Santo es Dios. Y vamos a hablar acerca de la igualdad del Padre y el Hijo. Es decir, la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Yo creo que pues algunas religiones o algunas personas no creen en el Trino Dios. Y esto es porque si nosotros decimos que estamos creyendo en un solo Dios y de momento decimos, ok, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Momento, no, ya me estás hablando de 3 dioses. No es así. Esa es la confusión, ese es el problema, que nosotros tenemos un Dios que son 3 personas diferentes o 3 personalidades diferentes en un solo Dios. Algunas personas podrían decir, bueno, pero ¿cómo me explicas tú eso? No lo puedo entender. Bueno, es porque en realidad tenemos una mente que es finita. Tenemos una mente muy limitada. Nuestra mente no alcanza a comprender cómo es posible que 3 personalidades sean completamente distintas y sean una sola. Entonces es más fácil decir, no hay tal, no existe el Trino Dios, no creemos. Creemos en Adonai, creemos en Yahweh como el verdadero Dios, pero el Espíritu Santo, ¿dónde lo dejamos? Si es el Espíritu de Dios, si la misma Escritura dice que Dios es Espíritu. Usted lo va a ver en Juan capítulo 4. Aquellos que adoran al Padre lo tienen que adorar en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, ¿dónde podríamos dejar al Espíritu Santo? No se puede. El Espíritu Santo sencillamente es Dios. Jesucristo es Dios. Cuando nos ponemos a pensar científicamente, lógicamente, cuando analizamos y decimos, ¿cómo puedo yo explicar esto? ¿Cómo es posible que exista el Trino Dios? Bueno, quiero decirles que yo soy padre y también al tener pues a mis papás, ¿verdad? Yo también soy hijo, pero también soy esposo. Entonces puedo decir que soy el padre de mis hijos, soy el hijo de mis padres y soy el esposo de mi mujer, ¿sí? Pero soy una sola persona. Así podríamos poco a poco comenzar a explicar o a entender cómo es que el Padre también es Hijo, cómo que el Hijo es Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo pues es Dios. Ahora, acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces somos 3. Usted y yo estamos formados por un cuerpo. Usted sabe, sangre, tendones, músculos. Tenemos un cuerpo, ¿sí? Todos tenemos un cuerpo. Bueno, pero también tenemos un alma. Algunas personas creían o enseñaron, ¿verdad?,
que el alma solamente son las emociones, los recuerdos, que el amor, que ahí donde residen todas esas emociones, sentimientos, eso es el alma. Sin embargo, la Escritura enseña que el alma es un cuerpo inmaterial. Escúcheme bien, es un cuerpo que es indestructible. Ese cuerpo, cuando usted muera, se va a ir al cielo, a la presencia de Dios, o ese cuerpo se va a ir al infierno y va a estar por la eternidad sin Cristo. Pero también, no solamente tenemos un cuerpo o un alma, también tenemos un espíritu. Y ese espíritu, ¿verdad?, que nosotros tenemos, al nacer nuestro espíritu, cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a crecer, se desarrolla, pero un espíritu muerto. Usted va a decir, ¿pero cómo es posible que tengamos un espíritu muerto? Pues es así. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No porque nuestro espíritu esté allá en un panteón de espíritus, así. Ahí hay una tumba y hay una cruz y hay una lápida, ¿verdad? Dice el epíteto, entonces ahí está sepultado el espíritu de Gabino. No, no es así. Sino que nuestro espíritu estaba muerto en la oscuridad, lejos de Dios, separado de Dios, por eso estaba muerto. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, en ese momento usted nace. Por eso la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces dice la Escritura, mientras, ¿verdad?, este cuerpo, ¿verdad?, se va envejeciendo cada día más, nuestro ser interior se renueva día con día. Entonces entendemos que soy padre, soy hijo, soy esposo, pero que también soy cuerpo, alma y espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, lo vamos a explicar de otra forma. El agua. Usted sabe que el agua es líquida, ¿verdad? Cuando usted se mete ahí a bañar un regaderazo, el agua cae, es líquida el agua. Pero también si usted la congela, ¿verdad?, se hace sólida, pero sigue siendo la misma agua. Y también si usted hierve esa agua, se va a convertir en vapor, es gaseosa. Entonces el agua tiene esas propiedades. Pero el hielo no es agua. Claro que es agua. El vapor es agua. Claro que es agua. Entonces, ¿qué decimos? Pues lógicamente el agua es líquida, sólida y gaseosa. O sea, no hay ninguna otra explicación. Así entendemos que Dios es trino. El huevo, ¿verdad?, tiene cáscara, tiene yema y tiene clara, ¿verdad? Así es. Y así podríamos tratar de explicar o de entender por qué existe el trino Dios. Ahora, en la palabra de Dios, usted va a leer la Biblia y se va a encontrar miles y miles de ilustraciones donde hubo la participación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, el Espíritu de Dios llegó sobre la vida de algunos profetas, el Espíritu de Dios está desde el principio hasta el final. ¿Eso qué quiere decir? Que usted y yo podemos confiar plenamente en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. A través de toda la Biblia encontramos al Espíritu Santo, a través de toda la era de la iglesia, de todo el tiempo de iglesia, desde la era apostólica hasta los padres de la iglesia, los reformadores, la Edad Media, la conquista, cómo llegó el cristianismo de Europa para América, todo eso. Hoy tenemos que entender algo y es una realidad. El Espíritu Santo es Dios. Y bueno, ¿qué le parece si entonces vamos a ver algunos textos que nos ilustran esto? Vamos a Isaías capítulo 6, en el versículo 4. El Espíritu Santo es llamado Dios. Recordemos que la palabra Dios solamente es un título. Sin embargo, hay un Dios eterno, que es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, que hay un Dios todopoderoso, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu. Es un solo Dios. Dice la palabra del Señor. Hablando de esto, es porque el profeta Isaías tuvo una visión. Y en esa visión, él ve la presencia de Dios. En esa visión, Isaías se encuentra de pie, frente a frente,
al creador del universo, al Padre eterno. Pero mire algo que dice aquí en Isaías capítulo 6, versículo 4. ¿Y qué le parece si vamos a leer hasta el versículo 9? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Busque por favor ahí en su Biblia, incluso si puede usted hacer alguna anotación o resaltar ahí el texto, pues también va a ser algo muy bueno. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no andéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Dice de la siguiente manera: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Escúchame bien. Ahí dice el Señor: ¿quién va a ir al pueblo? ¿Quién va a pregonar mi palabra? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir por el Padre? ¿Quién va a ir por el Hijo? ¿Quién va a ir por el Espíritu Santo? Lo está diciendo en plural, no en singular. No dice quién va a ir por mí, sino dice quién irá por nosotros. Es decir, estamos hablando acerca del Trino Dios. Claramente, Isaías dice que vieron sus ojos al Rey Jehová, y cuando escuchó la voz de Jehová, le dijo en plural: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dando a entender que Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos capítulo 28, versículo 25, y vamos a leer hasta el 31, ¿sí? Dice la palabra del Señor, el libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos capítulo 28, y vamos a leer ahí desde el versículo 25 hasta el 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Hechos capítulo 28, versículo 25, ¿sí? Ahora, aquí vemos cómo la palabra del Señor nos enseña esto, que Pablo, ¿verdad?, estuvo hablando y enseñándoles acerca de lo que el Espíritu Santo estuvo haciendo, cómo el Espíritu Santo se manifestó. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 1. Quiero que me acompañe usted a leer el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire bien, para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio del terreno. Reteniéndolo no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Vamos a detenernos ahí. Miren lo que está diciendo la palabra del Señor. Pedro llega y confronta a Ananías. ¿Sabe por qué? Porque Ananías había vendido un terreno. Y entonces él vendió en tanto el terreno, pero sustrajo dinero. Y entonces llegó y le mintió al apóstol Pedro y dijo: yo vendí en tanto el terreno. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Ahí en ese texto está diciendo claramente, de verdad, claramente, que el Espíritu Santo es Dios. Yo creo que este versículo es fundamental. Si usted pudiera leerlo en griego, usted viera la raíz de esa palabra y se va a dar cuenta, definitivamente está hablando de que el Espíritu Santo es Dios. Y Pedro lo dice así tranquilamente, pero lo explica. Ahora, ¿por qué esta situación? Muchas veces me puse a pensar, ¿por qué llegó un juicio del Espíritu Santo y Ananías cayó muerto? ¿Qué pasa, no? De repente uno dice, bueno, ¿por qué por ese detalle, pues tuvo que morir él y su esposa, no? Bueno, es muy sencillo. Mire, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, recibe el dinero que Ananías le había llevado por la venta del terreno, vamos a poner un ejemplo, que le dijo: yo vendí el terreno en 200,000, ¿no? Y entonces el apóstol Pedro dice: está muy bien, yo recibí 200,000 de Ananías porque vendió el terreno. Pero Ananías tal vez podría haber cometido una imprudencia y decir: pues yo vendí el terreno en 300,000. ¿Se da cuenta? Alguna persona que dijera: mira, a mí me dijo Ananías que el terreno lo vendió en 300,000, pero el apóstol Pedro anda diciendo que solamente le dieron 200. Quiere decir que el apóstol Pedro se está robando 100,000. ¿Se da cuenta? Fue algo muy grave. Ahora, el hecho fue que Ananías y Zafira hicieron un fraude. Ahora, el problema fue que iba a traer un descrédito para la iglesia, pero no fue esta la situación, sino que trataron de mentirle al Espíritu Santo. Y ahí nos dice Pedro: no le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso era la importancia de esto. Ahora, ¿qué le parece si vamos a leer, ¿verdad?, Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, en el versículo 23. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren, aquí tenemos esta escena. Llega ahí el Señor Jesús con sus discípulos. Jesús, cansado del camino, se sienta ahí a un lado del pozo, y entonces sus discípulos van al pueblo para traer comida. Se acercan las personas y llega una mujer samaritana, y entonces ella saca agua del pozo. Jesús le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y la mujer se sorprende y le dice: pero ¿cómo? Si yo soy samaritana y tú eres judío y tú me pides a mí que yo te dé agua. Ahora, un momentito, quiero explicarles algo. Para los judíos, un samaritano era un perro. Ellos no hablaban con los samaritanos. Los samaritanos también tenían su orgullo. Pero imagínese usted que un judío con ese orgullo se rebajara a pedirle agua a una mujer samaritana. Y entonces Jesucristo comienza a explicarle, ¿verdad? Esta mujer tenía una duda y le dijo: nuestros padres adoraron en el monte, ustedes dicen que es en el templo, ¿a dónde tenemos que adorar? Y Jesucristo les dice: mire, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es
lo que estaba diciendo, que tenían que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso en Juan capítulo 4, versículo 23, dice de la siguiente manera: Jesucristo dijo, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces los judíos buscaban siempre, cuando ellos oraban, cuando ellos adoraban a su Dios, buscaban siempre hacia dónde quedaba ubicado el templo. Es decir, ellos estaban lejos en Babilonia, o estaban en Egipto, o estaban en Asia, y entonces ellos buscaban así, hacia allá queda el templo. Entonces ellos se ponían de rodillas y adoraban y oraban en dirección al templo. Ese tiempo que ellos buscaban para adorar a Dios lo hacían de esa forma. Sin embargo, Jesucristo dijo, va a llegar el momento. No hay templo, no hay monte. Ahora lo vas a adorar en espíritu. Tú vas a adorar a Dios simplemente porque el Espíritu Santo es Dios. Y aquí dice Jesucristo, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, lo está enseñando la Escritura. Entonces tú y yo tenemos ya la seguridad, la certeza de que el Espíritu Santo es el verdadero Dios. Así que confía, porque Él siempre va a estar contigo y esa bendición siempre, siempre te va a perseguir. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Pues qué bueno que llegaron hasta el final de este video, es una bendición de Dios, qué bueno que usted puede ser bendecido y pues no olvide levantar su dedito y darle suscribir, like y compartir. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, seguimos en nuestra página de Facebook, Lluvias de Gracia Coquitlán, y también en nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Lluvias de Gracia Coquitlán. Vamos a seguir con esta serie, no olvide conectarse, estamos juntos en este momento, pues, recibiendo la palabra de Dios. Y que Dios les bendiga. Todos somos lluvias.